La revisión. Enseñanzas de la ley de Asunción. En este video voy a hablarles de que Neville nos invita a revisar todos los días los acontecimientos que nos han ocurrido, todos aquellos que en este día han ocurrido y han sido contrarios a nuestro deseo, y entonces poner en su lugar otro evento o situación que sí es el deseado y así poder lograr cambiarlos o corregirlos. Este es un legado invaluable que vemos en sus conferencias y libros de cómo usar las tijeras de podar de la revisión, y él se refiere a podar, que es la metáfora que utiliza para expresar la acción de cambiar un hecho en nuestro subconsciente de eventos ocurridos a través de la imaginación. Si la practicamos diariamente, nuestra vida se transformará en lo que deseamos, ya sea porque nos convertimos en eso al sentir su realidad en nuestra imaginación, o bien porque aplicamos un principio de una ley que siempre opera en nuestra vida, sepamos de ella o no. En este video te muestro esta técnica maravillosa, dando respuestas a las preguntas principales que todos tenemos al inicio de obtener este conocimiento, de manera de que esta práctica se incorpore a tus nuevos hábitos diarios, porque además funciona y tú puedes comprobarlo muy fácilmente. Empezamos entonces a ver cuáles son estas primeras preguntas, y la principal es ¿qué es la revisión? La revisión, como implica su nombre, es un acto de revisar algo, de chequear, de evaluar. Al revisar nuestros actos diarios, lo cual comienza desde la mañana hasta la noche cuando nos acostamos, que es el momento de hacer la revisión de ese día, entonces vamos a revisar los eventos que durante estas horas del día no fueron agradables, o no sucedió lo que esperabas, o sencillamente no sucedió nada y tú deseas que algo hubiese ocurrido. Entonces vamos a revisar para hacer cambios puntuales revisándolos. La próxima pregunta es ¿por qué es tan importante hacerla? ¿Por qué tenemos que hacer la revisión? ¿Qué vamos a lograr? Bueno, hacer la revisión es importante, primero porque nos hace consciente de aquello que estamos entonces produciendo en nuestro mundo. Todo lo que vemos en nuestra realidad física o nuestra realidad del mundo 3D es expulsada desde nuestra realidad de cuarta dimensión que habita nuestra mente en la imaginación. Todo aquello que vivimos es el resultado de lo que yo hago, de lo que yo siento y de lo que yo soy. Entonces, por lo cual yo soy causa. Al revisarla, hago cambios trascendentales y profundos en el momento presente sobre eventos pasados. La tercera pregunta es, ¿qué se logra realizándola? Lo que logramos es muy importante, porque al saber que existe la revisión y que es importante hacerla, entonces al lograr hacer esos cambios a través de lo que estamos incorporando como la nueva experiencia que vivimos en lugar de la que vivimos que no nos gustó, si la estamos haciendo en un día cualquiera y vivimos una experiencia negativa, dejamos de tener ese sentimiento, porque entonces ponemos en su lugar que lo que ocurrió fue otra cosa diferente, obviamente a favor de lo que tú deseas. Entonces, al final de todas estas preguntas con las respuestas vamos a ver un ejemplo claro para que lo puedas entender, pero se logra entonces cambiar todo lo que no te gusta por lo que sí te gusta, y eso es lo importante, que vas a poder modificar a nivel subconsciente la creencia de lo que te ocurrió ese día por otra nueva de algo positivo para ti. Nuestra cuarta pregunta es ¿cuánto tiempo se debe hacer? El tiempo es para siempre. Toda la vida debemos hacerlo, porque toda la vida, si hay algún pensamiento negativo que por algún motivo nos invade, tenemos que hacer un cambio de ese sentimiento que produjo ese pensamiento. Entonces, eso seguro va a generar una semilla que se plantó, y en su momento, cuando debe ocurrir, ocurrirá el evento de esa semilla que se plantó. Entonces, el tiempo que debemos hacerlo debe ser siempre. Siempre, porque nosotros no somos una burbuja aislada del resto,
sino que nos involucramos con otras informaciones y cuando esas informaciones llegan a nosotros, plantan semillas que si las hacemos de ellas cosecha, es decir, las plantamos en nuestra mente como una posibilidad y lo hacemos realidad, mentalmente eso va a dar como consecuencia que se plantee en nuestra realidad física esa semilla. Entonces el tiempo es siempre tenemos que estar revisando aquello, pero es solamente aquello que no quiero, que no deseo seguir experimentando o que quiero cambiar esa experiencia por la que yo deseo que hubiese sido. Entonces, en la medida que vamos haciendo esto, vamos revisando, cada vez vamos a revisar menos, pero nunca hay que dejar de revisar, porque allí está la clave, y Neville nos lo explica en muchas conferencias, la importancia de revisar. Hay enfermedades que son psicosomáticas, es decir, son de la mente, no son consecuencia de algo físico, sino mental. Y esto es aún mucho más fácil de evidenciarlo. Ahí en una de las conferencias de Neville nos narra diferentes situaciones que vivieron personas allegadas a él y que le contaban que con la revisión lograban cosas maravillosas como sanarse, lograr situaciones de éxito a nivel tanto financiero como a nivel personal con sus parejas. Entonces revisar aquello que no queremos más en nuestro mundo o lo que ocurrió en ese día es perfectamente importante mantenerlo a través del tiempo. Nuestra quinta pregunta es ¿cómo se hace? ¿Cómo se revisa? Bueno, lo primero que tenemos que tomar conciencia es que no tengo que estar durante el día revisando las cosas, sino simplemente esperar que llegue el final del día, que es como una cadena de eventos que va a llevar uno a través del otro. Y en la noche yo simplemente voy a revisar desde que me levanté en la mañana los eventos como han ido ocurriendo, los que no me gustan, nada más los que no me gustan, y en su lugar voy a poner lo que hubiese querido. Y así sucesivamente hasta llegar al momento en que me acosté, que si antes de acostarme tuve algún evento que quise cambiar, pues lo cambié y ya. No hay que hacer un esfuerzo mental para hacer estos cambios, simplemente imagina en ese momento lo que te hubiese gustado que hubiese sido y ponlo allí, como la realidad de lo que ocurrió. Poco a poco tu sentimiento va a ir cambiando y vas a ir aceptando eso, sin que sea una imposición mental, simplemente es poner una escena diferente y vivirla desde allí. Cuando nos vamos a acostar, nuestra mente está en un estado relajado, ya entrando a un descanso un poco más profundo, como el estado alfa. Y antes de empezar a revisar, vamos a tomar unas respiraciones conscientes. ¿Y qué es respirar consciente? Es hacerte consciente cuando entra el aire, lo retienes un poquito, unos 4 segundos. Puedes contar hasta 4 para que lleves un ritmo y luego exhalas. Y cuando exhalas las tensiones y todas esas cosas que te puedan tener en ese momento en un estado, digamos, que no estás relajada o relajado y necesitas que tu cuerpo se afloje y entregarte como en esa sensación de tranquilidad. Desde allí, entonces empiezas a recorrer tu día y sin estresarte ni sentirte mal, simplemente ese evento de quien te habló mal, de lo que pasó en el tráfico, lo que te dijeron, lo que no te dijeron, la llamada que recibiste, la llamada que no recibiste, aquello que ocurrió y que no quisieras que hubiese ocurrido, simplemente cambia los eventos y pon los que tú deseas. De esa manera se hace, es algo muy práctico, sencillo, pero tenemos que crearnos el hábito. La próxima pregunta es, ¿funciona de verdad? Y la respuesta es sí, funciona de verdad y funciona muy bien, al punto de que tus días cada día van a ser mucho más agradables, con menos situaciones que resolver, se te dan las asunciones de una manera fluida, porque las creencias limitantes que vamos, digamos, reforzando día a día a través de las situaciones que vivimos y que son repetitivas, entonces vemos cómo empiezan a transformarse. Tenemos más de 66.000 pensamientos al día, de los cuales, de esos 66.000 pensamientos al día, el 95 a 98%, depende de la persona, son los mismos, se repiten. Entonces hay entre un 2 y un 5% de pensamientos que son diferentes, pero el resto, ese 95 o 97% o 98%, depende de cada quien, va a estar repitiendo siempre el mismo pensamiento, lo que trae como consecuencia que obtenga los mismos resultados de siempre y no hay variables, no hay cambios. Como decía Albert Einstein, hacer lo mismo y esperar resultados diferentes es la definición de locura.
Por lo cual tenemos que hacernos conscientes de que si siempre estoy pensando lo mismo, voy a obtener los mismos resultados, entonces voy a imaginar siempre lo mismo porque es algo inconsciente. Para lograr que nuestra mente capte diferentes situaciones y vivamos nuevas experiencias, podemos transformar a través de la revisión los actos vividos durante el día, lo que no sabemos porque pueden ocurrir a través de terceras personas y no sabemos por qué ocurren, sin embargo podemos transformarlos. Es importante entonces entender que esto funciona y funciona muy bien, y con el tiempo y en corto plazo vas a poder evidenciar estos cambios, cosas que te vienen sucediendo y que al tú transformar de que ya eso no sucedió así, sino que ahora es de otra forma, tu mente lo acepta y empiezas entonces a cambiar tanto el pensamiento como las experiencias. ¿Cuándo veremos resultados? Bueno, esta pregunta es importante porque la respuesta la tienes tú. Los resultados los ves tú en el momento en que tú comienzas de verdad a enseriarte con esta práctica, de hacerla constante. Si la hago hoy y mañana y pasado no, probablemente se disuelvan los resultados de lo que hice hace 3 días. El ser constante es lo que nos va a permitir los cambios de los pensamientos que yo hablaba anteriormente. Dejamos de pensar entonces en las cosas que nos vienen ocurriendo que no nos gustan, y eso hace que la mente entonces siga generando más manifestaciones de eso que no nos gusta, porque es donde tenemos nuestra atención, nuestro enfoque. Entonces, al cambiar estos pensamientos, porque estamos cambiando las cosas que nos están ocurriendo que no nos gustan, ponemos en su lugar otras. Al hacerlo constante, los resultados los vamos a ir viendo también de manera constante. Es un efecto inmediato, es algo que empezamos a notar desde nuestro estado de ánimo, lo que nos empieza a ocurrir en nuestro entorno y cómo vemos transformadas las cosas. Nos hacemos conscientes de que hay una diferencia ocurriendo y los vamos a ver muy rápido si somos constantes y lo hacemos progresivamente. Nuestra próxima pregunta es, ¿puedo revisar cosas ocurridas hace años? Y sí, la respuesta es sí. No solamente puedes, es que debes revisarla. Todas estas cosas que ocurrieron hace 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, la edad que tengas, todas estas cosas que ocurrieron dependiendo de tu edad hace tantos años atrás, mientras tengas memorias de ellas y no te gustan y marcaron una pauta importante en tu mundo, que es repetitivo y si te das cuenta, pareciera que esa escena se sigue manifestando a través de los años al punto de que tú no puedes olvidarla y hay cosas que te lo están recordando constantemente. Se debe a que esas manifestaciones están unidas, se suman porque son parte de tus creencias. Tú ya crees que eso forma parte de tu vida y que eso por lo cual debe estar repitiéndose. Todo esto obviamente es inconsciente, no somos conscientes de esto, pero esto no es una labor titánica, por lo contrario, es una cosa muy bien y práctica y fácil de hacer. Simplemente es poner en lugar de una cosa que no quieres lo que sí quieres. Entonces puedes revisar cosas que ocurrieron desde que eras niña o niña, que no te gustaron y que las recuerdas y que te causaron un impacto. ¿Qué haces? Al principio, como son cosas que tienes muchísimos años recordando, te va a costar tal vez poner algo en su lugar, pero no importa, tú sigue haciéndolo. Cada vez que lo recuerdes, puedes tomarte 2 segundos y sencillamente cerrar los ojos. Y bueno, más de 2 segundos en realidad pueden ser 2, 3 minutos en que te relajes. La revisión la podemos hacer en cualquier momento. Lo ideal es hacerlo todas las noches durante lo que pasó en el día para que tomes ese hábito y sea fácil cambiar las cosas. Mientras más fresca, más fácil de cambiar. Pero cuando la revisión es de cosas muy viejas que tienes años recordando, sencillamente ya sabes lo que ocurrió, no revivas el proceso, no revivas el episodio o lo que no ocurrió, no lo revivas, sino que recuerda que hubo algo allí y pon ese nuevo algo, siembra esta nueva semilla y permite que tu imaginación la recree como tu nueva realidad ocurrida de esa época, pero que todo lo que tú estás pensando, todo lo que tú estás recordando, en realidad son cosas que estás viviendo en este momento. Si tú a lo largo de los años vienes recordando un evento, algo que ocurrió que no te gustó, cada vez que lo recuerdas, lo estás viviendo en el momento presente. Para tu mente, para tu estado emocional, eso acaba de ocurrir. Así de importante es poder cambiar
a nivel imaginativo los eventos que han ocurrido y que no te gustaron. Haz la prueba. Esto es una, digamos, cuestión de hábito y de práctica, que con la práctica nace el maestro. Y de esta manera tú cada vez va a ser mucho más fácil para ti incorporar las nuevas escenas de lo que viviste, que no quisiste, a lo que sí quisiste y ahora viviste. Entonces, aquello y a nivel inconsciente deja de existir y pasa a darle lugar a esto nuevo que estás conscientemente involucrando en ese momento de tu vida, y por lo cual vas a ver que los eventos que estaban asociados a eso ya no se vuelven a presentar más. Es más, puede que ya no te hagas consciente más de esto porque deja de pensarse. Y si no dejas de pensarlo, quiere decir que aún la revisión no ha hecho su trabajo correctamente. Tienes que seguir revisándolo, es decir, incorporando la nueva escena que implica el cambio en aquello que se vivió o que no se vivió. Porque cuando quisiste que algo pasara y no pasó, también puedes ponerlo como si pasó. Si alguien iba a casarse contigo y esa boda no se realizó, por dar un ejemplo, que es lo que se me ocurre en este momento, entonces sencillamente vive la experiencia como que sí ocurrió. Es decir, tú vas siempre a poner en tu imagen mental aquello que quisieras que hubiese ocurrido y de esa manera haces que ocurra. Esto es tan real como lo que estás imaginando en tus recuerdos. Solo que el recuerdo es algo que tú viviste en un momento determinado y que vienes arrastrando durante años al punto de que sigues viviéndolo cada vez que lo recuerdas. Ahora vamos a plasmar otra cosa en su lugar. Esto es el verdadero perdón, porque dejas de pensar en lo que te duele, en lo que te hizo daño, en eso que hace que tú sigas viviendo esa experiencia con diferentes personajes y con diferentes situaciones, pero que te hacen al momento de vivirlo el mismo sentimiento de dolor. Y ya eso no se hace más recurrente, deja de existir. Cuando tú ves que ya no hay ningún pensamiento sobre eso, sencillamente déjalo pasar, que ya tu mente aceptó esta nueva idea de este nuevo evento. Y otra pregunta es, ¿qué pasa si no soy constante revisando mi día a día, cada día? ¿Qué pasa si dejo de hacerlo? Bueno, de pasar no va a pasar nada porque eventualmente dejaste de hacerlo. Simplemente estás deteniendo los cambios de lo que no deseas por lo que sí deseas. Básicamente es eso. Pero una vez que pruebas esto y te haces consciente y te das cuenta cómo funciona, no vas a dejar de hacerlo porque es como dejar de tomarte algo que te da felicidad. Nadie va a querer dejar de hacerlo. Y esto es algo que hay que incorporar. Al principio, como todo hábito, tenemos que hacernos conscientes de que si queremos realmente cambios profundos en nuestra vida, tenemos que hacer cambios también profundos en nuestros hábitos. El hecho de que al principio dejes un día de hacerlo, pues se te olvidó, pero entonces al día siguiente lo incorporas, así hasta que te haces ya una rutina con esto y logras entonces incorporarlo a tu día a día como parte de tu hábito, así como cuando vamos y nos cepillamos los dientes, nos peinamos el cabello, comemos. O sea, esto es un hábito que tenemos que mantener, ¿ok? Formar parte de nuestra vida. Entonces, si dejas de hacerlo un día, no va a pasar nada. La idea es que te mantengas hasta que logres que eso sea parte de tu vida. Y una forma de tener conexión con nuestro yo soydad es esta. Con esto nosotros elevamos nuestro estado de conciencia, porque estamos pensando siempre desde el amor, siempre desde lo bueno, y eso lo que hace es que entonces conectemos siempre con lo bueno, y nuestra imaginación y sentimientos están aceptando siempre lo bueno. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que entonces empiezas a ver el éxito como parte de tu vida, porque es algo que llega de manera natural. Tú no tienes que hacer nada para que esto ocurra, va a ser parte del proceso que tenemos como beneficios de revisar nuestro día a día. Otro beneficio, y no es parte de la pregunta, pero es algo que es importante que te lo diga, que obtienes haciendo esto, es que las asunciones, los deseos que tú tienes nuevos, deseas hacer algo, ese algo nuevo, imaginarlo, es como mucho más fácil, es como que la mente deja de entonces tratar de justificar las cosas y tú cada vez vas a manifestar más rápido y mucho más fácilmente esos deseos que tienes, y todo va a seguir siendo y ocurriendo de una manera tan natural que pareciera que igual hubiese ocurrido, pero tú vas a saber que es porque tú cada vez estás avanzando más en conectar con las posibilidades de lo bueno, porque lo bueno siempre va a ser parte de tu vida y los miedos van a ir siempre mermando, 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 porque tu experiencia siempre está, digamos, en función, en un equilibrio
de que todo es posible. Y como empiezas a creer que todo es posible, entonces se hace posible. Esto no es simplemente una ilusión, esta es la realidad que se objetiva en tu vida a nivel subconsciente, porque todo aquello de lo que tú te haces consciente y eres, en eso te transformas. Entonces, si todas tus experiencias pasadas y durante el día son transformadas por cosas buenas, entonces las asunciones, cada vez que tienes un deseo, todo fluye mucho más fácilmente. Pero esto lo vas a ir comprobando a la medida que lo vas a ir practicando. Simplemente ahora estás escuchando la teoría y las cosas como pueden ocurrir y por qué ocurren. Luego con esto, con la práctica, es que tú vas a poder evidenciar todo lo que estás escuchando aquí. Y es muy importante que lo hagas con la conciencia de que funciona para que te funcione. Si siempre estamos en función del pro, hacia lo bueno, eso es lo que vamos a recibir porque es lo que estamos manifestando. Estas son las preguntas más frecuentes, pero si tú no ves aquí tu duda respondida, déjala en los comentarios y trataré de darte respuesta. Te dejo también el enlace de la conferencia de Neville, Las tijeras de poder de la revisión, para que las oigas y la leas. Y obviamente pues es la conferencia principal. Aquí lo que estamos tratando es dar respuesta a las preguntas que puedan surgir. Pero si no has oído antes la conferencia, te la dejo en la cajita de información y un enlace aquí en la parte superior derecha de este video para que puedas ir directamente y oír la conferencia. Es fundamental, es importantísimo que consideremos la revisión a diario para que veamos cambios en nuestro mundo. Es una garantía que existe y que podrás verlo en la conferencia de Neville, de la cual él habla que en 2 semanas, practicando esto, vas a ver cambios en tu mundo. Bueno, un beso, un abrazo, gracias por ver este video. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por favor comparte para que otros se beneficien y dale like. Gracias.